Bienvenidos a la casa. Y hoy vamos a ver las cosas que impiden el crecimiento. ¿Por qué algunos hermanos crecen y otros no? ¿Y por qué hay congregaciones que no terminan de crecer? Hay impedimentos. A través de los años, Dios siempre en esta iglesia ha levantado obreros. Y cuando yo llevo los obreros a otras congregaciones y ven otros sistemas de adorar, otras prédicas, claro, están aprendiendo. Algunos se escandalizan porque en una iglesia no hay aleluya, no hay gloria a Dios. Dice, están todos muertos, pastor, cuando salimos. No están muertos, es su modalidad. Otros son mucho ruido. Dice, qué presencia que había acá. No, había ruido, no había presencia. Daban todo a los gritos pelados. Y le decían amén a cualquier cosa. Si el predicador decía, y entonces el hombre cayó en pecado. Gloria a Dios, decía uno. ¿Cómo gloria a Dios? Estoy diciendo que cayó en pecado. Y tenemos paz para con Dios por medio de la Virgen María. Amén. Entonces hay mucho ruido, pero no están escuchando, no están creciendo. Hoy vamos a abrir en el libro de Hebreos, y ustedes ya saben que cuando yo estoy acá, usted tiene que venir con un lápiz y un papel o un cuaderno, ojalá tenga un cuadernito. Y si compra el CD, mejor. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Hebreos 5, 11 al 14. Y después vamos a seguir, como sigue, termina ahí en el versículo 14, vamos a leer a continuación el capítulo 6, del 1 al 3. Así que lo leemos en corrido. Arrancamos en Hebreos, capítulo 5, 11 al 14. Dice, acerca de esto, viene hablando de Jesús como sacerdote supremo, como Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice el autor de Hebreos. Y difícil de explicar. ¿Cómo difícil de explicar? Entonces aclara por qué le es difícil explicarlo. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, se quedó en el ABC. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, los sentidos del espíritu, ¿no? Damos vuelta a la hoja, para mí, yo tengo que dar vuelta a la hoja, no sé usted. Hebreos capítulo 6 sigue, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de qué es el arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Eso le llama leche. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Está ahí la palabra de Dios. Estaba preocupado el autor de Hebreos, que no lo firma nadie, pero la mayoría de los teólogos dicen que fue Pablo el que lo escribió. Y le escribe a los hebreos se cree que fue la iglesia de Jerusalén, que
Ustedes saben que eran muy judaizantes hasta que conocieron a Cristo. Pero aunque conocieron a Cristo, es como los judíos de hoy, conocen a Cristo y ya dejan el judaísmo para seguir a Cristo porque encuentran que toda la enseñanza del judaísmo apunta a Jesús como Salvador. Entonces dice el autor de Hebreos, dice, hay algunas cosas que ustedes tienen que romper, tienen que saltar, porque se quedaron ahí, hay impedimentos en sus vidas. Y el primer impedimento que presenta acá Hebreos, la primer traba que nos impide crecer, es ser tardos, no tardos de oreja, de oído, tardos de oído. Una persona es tarda para oír cuando cree que no necesita ya más oír. Este es un problema muy argentino, pero yo creo que también es mundial. Los más jóvenes, cuando escuchan a un mayor que está predicando la palabra, dicen, bueno, este es de la segunda centuria, ¿qué me va a venir a enseñar a mí? Yo estoy en una nueva generación. Entonces escucha la palabra muy que le rebala. No. Y los que ya son mayores dicen, ¿qué me va a venir a decir este? Yo ya tengo canas. Yo ya, este cuando viene yo ya voy de vuelta. Esto es un impedimento. ¿Por qué? Porque se vuelve tardo para oír. Cuando uno no cree que necesita más, que ya lo sabe todo, está estancado, no va a crecer. Se vuelve tardo para oír. ¿Lo sabemos todo? Dijeron los científicos, ¿ustedes han entendido la vida que hay en una gota de agua? Ni sabíamos que había vida. Mirando con un microscópico, hay cualquier cantidad de bichitos en una gota de agua que viven y que usted y yo lo tragamos como agua. Y gracias a esos bichitos nosotros tenemos nutrientes, pero no sabíamos que estábamos tragando vida de otros bichos. Dice Job, ¿conoces tú los misterios de la nieve? Y Job, pobre, ¿qué va a contestar? Si nosotros no podemos contestar tampoco. Es decir, yo tuve un profesor que fue muy sabio en hebreo, el hermano Omar Rodríguez, un hombre muy preparado, y él decía una frase siempre, que lo que a nosotros no nos interesa, lo olvidamos muy rápido. Casi ni lo captamos, porque no nos interesa. Si usted está escuchando a alguien que habla y no le interesa, su cabeza se va a ir aunque usted esté sentado acá. Va a pensar, mañana tengo que comprar la leche, el pan, tengo que pagar la cuenta, todos dicen amén, usted dice sí, amén, y sigue pensando, no, y tengo que ir a ver los nietos y los nenes, el nene de la escuela, lo tengo que decir, amén, amén, y sigue pensando. Pero si el que está hablando dice, hoy les voy a decir cómo hacernos ricos, usted deja la leche, el nene, todo. ¿Por qué? Porque le va a interesar. Pero esto tiene que ver con la vida eterna. Lo que hablamos acá tiene que ver con la vida eterna. El problema es que cada persona cree o creemos que todos estamos en el camino correcto. No necesitamos más cuando llegamos a cierta edad. Yo ya sé lo que tengo que hacer, yo soy grandecito, ya escribo con tinta. Es como los políticos todos antes de asumir el cargo saben cómo solucionar el problema de Argentina o del país que esté. Ellos lo saben. Y lo dicen, hay que hacer ríos. ¿Y cómo dice? Si hacemos ríos después tenemos que hacer puentes. También vamos a hacer puentes. Lo que necesitamos son ríos. Vamos a electrificar el cementerio porque no hay vida ya. Ellos tienen todos los pensamientos para solucionar, pero cuando asumen se dan cuenta que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque tienen que aprender. ¿Aló?
Y hermanos queridos, en las iglesias, y nos vamos a involucrar, todos creemos que tenemos la doctrina correcta. Ya está. Yo ya encontré a Cristo, ya me bauticé, y algunos creyentes se bautizan y no vienen más, vienen cada tanto, cada muerte un obispo, se dan una vuelta. Sí, pero ¿cómo, hermano? No, pero es que yo ya estoy bautizado. Como que el bautismo ya lo pasó para el otro lado. Ya está. Sigue pecando, pensando mal, diciendo malas palabras, malos pensamientos, pero ese bautizó ya está. No necesita más escuchar, ya está. Y otros creen que hay iglesias que ustedes saben, en el mundo hay miles de denominaciones, miles de denominaciones y organizaciones cristianas o eclesiásticas que son distintas, ¿no? Y muy distintas cada uno, en todas partes del mundo, y cada uno cree que tiene la doctrina perfecta. Esta autosuficiencia, ya está, nosotros tenemos esta autosuficiencia nos hace autodidácticos, nos autoenseñamos. Yo la verdad que pienso y cada vez me desarrollo más. Casi se mira al espejo y se da besito. No, es una cosa, tengo un conocimiento, que ese conocimiento me trae más conocimiento. Para muchas de estas personas, usted le dice, ¿ha leído la Biblia? No, jamás. Pero tiene que leer la Biblia. No me interesa. ¿La Biblia me va a dar de comer a mí? Sí. Ah, sí. ¿Y entonces qué comen letra? ¿No? Me va a guiar a cómo yo tengo que vivir, cómo puedo estar sano, qué es lo que tengo que comer y cómo puedo ganar plata, aunque usted no lo crea. Pero como no le interesa, ya yo con lo que sé, yo soy matriculado y tengo un profesorado, soy universitario de tal o tal carrera, maestrías, tengo 2 o 3 maestrías, pero de la Biblia no sabe nada. Entonces, cuando te mueras se enterró la maestría, mi querido, porque no vas a ir al cielo para seguir trabajando para Dios. Algunos han leído la Biblia y no entendieron nada. Cuando yo me convertí, me leí la Biblia de tapa a tapa y entendí muy poco, más me escandalicé, porque como no tenía conocimiento, no tenía enseñanza, y veía que en el Antiguo Testamento los hombres podían tener 7, 8 mujeres, y ellos son todos unos degenerados. Estaba espantado hasta que llegué al Nuevo Testamento y encontré que Jesús decía, cada uno tenga su propia mujer. Ay, después San Pablo lo ratificaba, y dije, ay, menos mal. La segunda vez que me leí la Biblia ya entendí un poquito mejor, y la tercera vez que ya la leí de tapa a tapa, que fue en el Instituto Bíblico donde estudiábamos libro por libro, la entendí mucho mejor, y a medida que pasa el tiempo la voy entendiendo, porque nunca dejo de aprender. Tardos para oír, y muy especialmente si no tenemos hambre. Si usted viene acá a la casa del Señor sin hambre de aprender, de que Dios le dé algo nuevo, de salir con un toque de Dios, de que Dios le rompa un pensamiento que lo tiene turbado, si usted no viene preparado para recibir de Dios, y es muy probable que se vaya antes que termine el culto porque tiene otras cosas que hacer. Tardos para oír, diga, tardos para oír. La primera traba. La segunda traba que nos impide crecer son nuestras tradiciones, que era el problema que tenían los hebreos acá. Venían del judaísmo. Tenemos una mente condicionada a cosas que venimos culturalmente, porque así le llamamos a las tradiciones, es nuestra cultura, nuestra forma de vivir. ¿Qué quiero decir? Que algunos dicen, yo siempre lo hice así, y aunque el que está predicando dice que no lo haga así, yo lo voy a seguir haciendo así porque yo lo hice así. Y si vamos a las religiones, dice, mi abuelo creyó así, mi mamá creyó así, y yo voy a creer así. No, pero escúcheme, no, yo, sí, porque yo ya vengo, es la tradición. ¿Aló? ¿Están ahí?
Mis abuelos creyeron así, y bueno, y yo creí así, mis hijos van a creer así, y mis nietos van a creer así. Ahí saca la lengua. Hay muchas cosas que practicamos aún nosotros que en la Biblia dice que no es así. Lo traemos ya por tradiciones. Nosotros, no estoy hablando de los otros ya. Y el Señor Jesús le dijo a los fariseos que eran los religiosos de aquel entonces, dice, siguiendo sus tradiciones, invalidan la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios no puede tener validez en su vida porque las tradiciones que ustedes traen es más fuerte que la palabra de Dios. Es increíble, ¿no? ¿Cuántos me entienden? Parece ser que las tradiciones son más sagradas que la palabra de Dios. La palabra sagrada es intocable, no se toca, ya. Jesús dijo en una oportunidad, mire, vamos a hacer algo práctico. Dijo, cuando hagan fiesta, no inviten a los amigos ricos. No inviten a los amigos que ustedes le aman y se aman y ustedes le dan y ellos le dan. No inviten a los vecinos queridos ni a los familiares que más quieren. Ustedes lo habrán leído. Esto lo dijo Jesús. Cuando hagan fiesta, dice, inviten al pobre, al desamparado, al ciego, al cojo. ¿A quién invitamos cuando hacemos fiesta? Sonamos con toda la religión pentecostal. Cuando usted festeja su cumpleaños, usted tiene que salir a la calle a buscar a los pobres, a los desamparados, a los ciegos, a los cojos, a que venga a ayudarle a pagar la velita. Dice, no, pastor, pero eso es porque la cultura del tiempo de Jesús. No, ¿qué cultura? Está hablando de que si usted va a hacer fiesta mientras los de afuera se mueren de hambre, nosotros no podemos permitir eso. Yo quiero que aquel que no tiene para comer también coma conmigo. Eso es lo que dice Jesús. Entonces, si yo digo que soy muy creyente y no ayudo al desamparado, estoy negando la fe. ¿Se da cuenta que las religiones patinan cuando uno llega a la presencia de Dios? Se quedó ahí. Esto es algo práctico que dijo Jesús. Vamos a algo de la práctica religiosa nuestra. ¿Dónde dice la Biblia que hay que cerrar los ojos para orar? Dígame uno que dice, bueno, ahora cierren los ojitos y vamos a orar. Yo me convertí en una iglesia que había que cerrar los ojos. Y si no cerraba los ojos, te venía un diácono y dice, lo tocaba y dice, hay que cerrar los ojos para orar. Claro, uno se sentía tocado, ahí cerraba los ojos. Pero sería lindo preguntarle, ¿y usted cómo sabe que no cerré los ojos? Él tampoco los cerraba. Sin embargo, tenemos más base bíblica que encontramos de orar con los ojos abiertos que con los ojos cerrados. Dice en San Juan que Jesús, mirando al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Comenzó a orar con los ojos abiertos mirando al cielo. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo como tu Hijo te glorifica a ti. El salmista David oraba con los ojos abiertos. Dice, Señor, cuando veo los cielos, ¿cómo lo iba a ver si tenía los ojos cerrados? Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo veo, Dios. Y hablaba con Dios con los ojos abiertos. Por supuesto, cuando estamos en la iglesia cerramos los ojos para poder ver en lo que decimos. Porque para no distraernos, pero no es que si no cerramos los ojos no podemos orar. Imagínense, yo voy manejando y mi señora dice, me olvidé de tal cosa, orá, papi. Si cerramos los ojos, me van a ver en el primer hospital. No, Señor, ayuda, no sabemos si pagamos la cocina. Haz un milagro, Padre.
que orar con los ojos abiertos, no hay ningún problema, pero algunos han hecho de eso una doctrina. Hay que cerrar los ojos. Imagínense que esto fuera así, alguien tendría que estar cuidando a la iglesia a ver quién cierra los ojos y quién no. A ver, los diáconos, fíjense quién no cierra los ojos. Y ellos estaban con los ojos abiertos, como dijimos recién. ¿Cuántos entienden? Pero estas son tradiciones, ¿vio? Son tradiciones. Pareciera que hay un espíritu detrás de las tradiciones, muy fuerte, que hace que las personas tengan hasta como temor. Cuando nosotros levantamos la primera iglesia allá en el año 73, en el barrio de Villa Pueyrredón, yo estaba predicando en una carpa para 200 personas. Estaba llenito el templo, ya hacía como 3 meses y tuvimos 4 meses, todos los días menos lunes, predicando, haciendo campaña ahí. Y un día se convierte un hombre ya mayor, don Antonio, que después fue diácono de nuestra iglesia. Don Antonio, un italiano, hermoso varón. Fue tocado, escuchó tanto la palabra, se encontró que el Espíritu Santo le habló de que era pecador, pasó adelante, recibió a Cristo llorando. Y después, cuando termina la reunión, me llama y nos sentamos ahí, quedamos solos en la carpa con otros muchachos que cuidaban. Y dice, yo pastor tengo un problema, era bastante duro de lengua el tanito. Dice, yo tengo miedo de que Dios se enoje conmigo porque yo he cambiado de religión. Digo, mire, si usted encuentra a Cristo y ama a Cristo, en este monte o en aquel es lo mismo. Lo importante es que usted tenga el Espíritu de Dios para adorar a Dios. No, Dios no se enoja. No, Dios no se va a enojar. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios es católico, pentecostal, bautista? No tiene el problema que tenemos nosotros. Nosotros estamos en otras cosas porque no hemos crecido. Si una casa se divide, no puede permanecer. Y Dios quiere que seamos uno. Así que fue un poquito difícil. Y por ahí me dice, no, porque el sacerdote allá en la iglesia católica siempre nos dice. Yo digo, ¿qué le habrá de eso? ¿Qué le dirá al sacerdote? Dice, él nos enseña que los evangélicos son locos. Bueno, amén, claro, ¿verdad? Y no dice más, el sacerdote dice que los evangélicos no creen en los santos. Dice usted, y le digo, ¿usted qué cree que soy yo? Y usted el pastor, dice. La Biblia dice que yo soy un santo. Y cuando usted recibe a Jesús y Jesús entró adentro suyo, usted es un santo. ¿Cómo no voy a creer en usted que es un santo? Lo que nosotros no creemos es en los santos muertos. Y menos no le pedimos ni le adoramos, porque es un muñeco que está colgado ahí de alguien que representa a alguien que se murió. Si yo necesito algo, en vez de ir al muñeco, lo voy a ver a usted, don Antonio. Dice, mire qué bien. Claro, porque usted está vivo, me va a ayudar mejor que el muñeco. Y se le iba cayendo la ceguera que tenía de las cosas que le habían metido en la cabeza. Son tradiciones. Y me sigue preguntando, dice, el cura dice que los evangélicos no toman vino. Digo, bueno, en eso tiene razón, el vino se lo toma él. Fue una charla muy linda, porque era muy fácil, era un bebé que estaba naciendo. Le dije, mire, don Antonio, nosotros tomamos vino, pero poquito nomás, de vez en cuando, no hace mal. Dice, a mí me gusta un poquito de vino en la comida, yo le echo Coca-Cola, ¿vio? Porque me gusta dulce. Bueno, y el problema es que usted no tome demasiado y después tenga que irse a dormir, ¿me entiende? Porque algunos empiezan a tomar con agua, después sin agua y después lo toman como agua, ¿viste? Entonces, no, claro, va entendiendo. Y dice, la última pregunta, dice, porque el cura dice que ustedes no son divertidos, no van a la fiesta, porque a mí me gusta la fiesta, yo voy a la estación, me encuentro con todos los jubilados, hacemos cada fiesta.
Y entonces me mira con cara así de vagoneta y dice, las mujeres, ¿a ustedes les gustan las mujeres? Era ya un hombre jubilado, estaba bien, vivió muchos años más, pero tenía... Inclusive, claro, era viudo, se iba a la estación, se juntaba con los otros jubilados y decían piropo a la chica. Mamita carrera, ¿no? Ahí pasaban las chicas. Le dije, mire, a nosotros nos gustan las mujeres, lo que pasa es que tenemos una y ya, con una basta. ¿Para qué vamos a tener dos? El problema es si no nos gustaran las mujeres. Ahí sí sería un problema. Ah, dice. Pero esto también se lo dijo el cura. Sí, qué sinvergüenza, digo, porque ellos sí que les gustan las mujeres y no tienen esposa. Luego fue un gran hombre servidor de Dios y así se fue con el Señor, ya de muy viejito. Y fue un gran colaborador nuestro. Nos ayudó muchísimo. Lo único que predicaba de una manera, vio tipo medio mezclado con italiano, y cuando yo lo llevaba a un lugar y andábamos en colectivo, porque todavía no tenía un coche yo para andar, lo llevaba, don Antonio, vamos que voy a predicar allá por el barrio de Belgrano, voy con vos, sí, me voy. Y en el colectivo empezaba a predicar. Y en aquel entonces se fumaba arriba del colectivo y empezaba a decirle a los que iban fumando que dejaran de fumar. Y yo agarrado el pasamano diciendo, acá nos matan. Pero dice, tire esa porquería, así él le decía, tire esa porquería que está envenenando su vida y la de todos los que están acá. Si Dios no hubiera hecho para fumar, hubiera puesto una chimenea en la cabeza, decía. Y la gente pagaba el cigarrillo, ¿quiere creer? Si yo le hubiera dicho algo, capaz que me peleé. Pero él tenía una gracia de Dios en tal. Era una bendición, ni los mosquitos me picaban con él alrededor. Entonces, una bendición. Pero mire, tenemos muchas denominaciones. Los hermanos bautistas, que son excelentes hermanos, y yo sé que un día nos vamos a encontrar en el cielo. Pero ellos no creen en hablar en lenguas. No creen que Dios sana cuando se lo pedimos, creen que la sanidad es un milagro esporádico, pero muy especialmente no quieren saber nada con la manifestación del Espíritu Santo. Y eso que tienen textos bíblicos, pero se agarran los textos bíblicos que apoyan su doctrina. Los adventistas son los que respetan el sábado. Y entonces dice que como nosotros respetamos el domingo, somos unos herejes porque Dios descansó en el séptimo día y el séptimo día es el sábado y se agarran del sábado y no ven la otra parte que Pablo dice, si querés descansar el sábado, descansa el sábado, si querés descansar el lunes, descansa el lunes. El día que quieras descansar, hacelo para el Señor y el Señor te va a bendecir. Pero como ellos están encerrados en eso, no ven más. Estas son las tradiciones. ¿Cuánto me va siguiendo? Los pentecostales vemos lengua por todos lados. Si no hablan en lengua, lo agarramos hasta que hablen. Y en algunas iglesias, si usted no habla inglés, en lengua, no es de Dios. Es terrible, se cerraron ahí. Y pasan por alto un montón de cosas que están en la Biblia, pero si hablas en lengua, ya está. Y no es así, hermanos. Nos ha pasado que hemos encontrado gente que habla mucho en lengua, pero la vida, querido, tiene una vida que se la lleva el camión de enfrente. Una boca como para vender papa frita, ¿no? El problema también en nosotros es que nosotros leemos los versículos que aprueban nuestras tradiciones y los subrayamos. Yo ahora tengo una tablet acá, pero cuando estoy en casa uso una Biblia que la tengo toda subrayada. Pero con el tiempo, cuando uno va avanzando y va creciendo, ya no mira los textos que están subrayados. Porque los textos que están subrayados son sacados del contexto. Cuando uno lee un texto, tiene que leer lo de arriba y lo de abajo. Cuando estudiamos las reglas de hermenéutica, dice que el texto sin el contexto es un pretexto. Entonces, va aprendiendo uno que, pero siempre agarramos los textos que nos convienen.
Mire, recién dijimos un texto y no dijimos el contexto. El texto de arriba dice, te enseñaré, sobre ti fijaré mis ojos, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. El texto que sigue dice, no seas como el caballo y como la mula. Pero ese no lo leemos. Leemos el otro que nos gusta, que nos va a hacer entender, nos va a guiar, nos va a mirar. Pero el otro que dice, no seas terco como el caballo, que hay que ponerle un freno para frenarlo, porque si no, no viene. Está diciendo, ustedes hacen lo que se les da la gana y yo me mato queriendo ayudarle, dice Dios. Pero ese texto lo pasamos por arriba. Entonces hay que leer el texto con el contexto. Amén. Entonces, hermanos, hay muchas cosas sobre las tradiciones, que no nos alcanzaría el tiempo. Venimos con cosas tradicionales, así. Si empezamos por lo que comemos, por lo que no comemos, cómo nos vestimos, cómo no nos vestimos. Ustedes saben que yo hace poco fui, como yo sé que este video va a andar por otro lado, este mensaje, porque después pasa para internet, pero he estado predicando en iglesias donde todavía las mujeres se sientan acá y los varones acá. ¿Por qué? Porque si se sientan juntos pueden estar pensando macanas según los religiosos que creen así, y son pentecostales como nosotros. No pueden estar de manga corta, tienen que estar con manga larga. Las mujeres no pueden usar pantalones, tampoco se puede cortar el cabello. El hombre tiene que tener cabello corto. Si no, no, es un pecador, lo miran con cara de mirá, entró el degenerado este. No, escote, manga rangla a las mujeres, ni se te ocurra. Estás condenado para toda la cosecha. Entonces, han quedado en esos rudimentos, porque hay mujeres que andan tapadas hasta acá, que no se le ven ni los pies, son terribles, hermanos. Dígame si no. Y con los hombres pasa igual. Una seriedad, un porte. Buenas noches, buenas noches. Y cuando nadie los ve, tiene un tigre en el tanque. Entonces, por más bien vestidito que esté, la cosa cambia de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Pero bueno, están con las tradiciones. Y si usted le dice, bueno, me invitan a predicar, y el que me invita a predicar dice, quiero cambiar esto y no lo puedo cambiar, así que dele con todo. Digo, ¿qué quiere decir dele con todo? No, entonces me empieza a decir, dice, no quería que yo lo invitara a usted. Me dio un aliento bajo, así que tengo un auditorio que no me quiere escuchar, imagínense. Porque ellos quieren que le hablen de la manga larga y que no se ponga la manga. Como dice un predicador, hablan en lengua y dije, saca la manga corta, usa la manga larga. Tremendo. Las tradiciones. Pintura. Se agarran de un texto que dice, con la cara descubierta mirando al Señor. Cuidadito con pintarse las mujeres. Ese texto está hablando de que uno tiene que ser transparente para Dios, que a Dios no lo podemos esconder nada. Venga con la cara descubierta. Y habla de la cara descubierta porque en el Medio Oriente allá las mujeres se tapan la cara y los hombres también. Cuando uno va a Dios no puede tapar nada porque Él ve nuestro corazón. Pero se lo agarraron para el otro lado, para las tradiciones, y se apoyaron ahí. Yo recuerdo una predicadora que decía que los pastores no tienen que dormir arriba de la casa, en la casa pastoral. Por ejemplo, acá que hay un piso de arriba. Los pastores y la pastora no tienen que vivir arriba de la iglesia porque ellos arriba tienen vida conyugal y el pecado, hermanos, no deja caer la bendición. Predican sobre un texto que dice, en pecado me concibió mi madre, y se lo tomaron para el sexo. El sexo es pecado, hermanos. Así predican. Lo que estaba diciendo es que la madre, trayendo el pecado original, lo engendró a él. Todos traemos el pecado original de Adán. En pecado me concibió mi madre, así que yo tengo que tener la salvación de Cristo. No estaba hablando del sexo. Pero era la tradición.
Hay que romper todas las casas pastorales que están arriba de los techos. Mamma mía. La tradición entonces es un obstáculo para que nosotros podamos crecer. A esta iglesia me fui a predicar, eran cientos de iglesias que estaban ahí escuchándonos. Cuando yo empecé a predicar, había un silencio sepulcral. Y cuando empecé a hablar de que en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, no hay mujer y varón, todos somos iguales, casi me mata. Porque ellos, los varones, 12 apóstoles son varones, las mujeres allá en la cocina, los hombres acá. Cuando yo empecé a hablar de Catherine Kuhlman, de mujeres de Dios, de Esther de la Biblia, de Noemí, unas mujeres tremendas, no me tiraban cascotes, pero porque le rompía las tradiciones. Cuando Cristo apareció en la historia, rompió muchas tradiciones. Tercer motivo que nos impide crecer es no tener hijos espirituales. ¿Aló? Dice acá el autor de Hebreos, ustedes ya, teniendo que tener discípulos, teniendo que tener alumnos, teniendo que tener hijos a quien enseñarles, en lugar de tener hijos espirituales, tienen necesidad de aprender, entonces no tienen hijos, yo necesito, todavía no voy a engendrar hijos espirituales. Y algunos hace 50 años que están en la iglesia y todavía dicen, no, soy nuevito. ¿Lo ha leído conmigo? Pudiendo ya, debiendo, dice, no pudiendo, dice, debiendo ser ya maestro, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar. Y mis hermanos, le voy a hacer una comparación natural. Nadie puede saber lo que es ser padre si no tiene hijos. Acá está hablando de engendrar en el espíritu, no está hablando de ser padre biológico. Yo le estoy haciendo una comparación. Acá está hablando de criar, porque el que lo engendra es Dios por el Espíritu Santo a las personas. Pero hay mucha gente, hablando de lo biológico, engendrar, los animalitos también engendran. Hay muchas personas que encargan niños y los matan en el vientre de las madres. Otros, cuando los dan a luz, los tiran por ahí. Mi mamá siempre decía, es hermoso dar a luz, pero mejor es criar. La gracia de criar, el gozo de criar. Cuando un bebé tiene 8 o 9 meses, usted lo disfruta. Le sonríe, le hace carita, que no sabe qué hacer con esa bolita de carne tan linda. Uno lo mira y dice, hay que hacer una docena de esto. Ahora, hay muchos que tienen la capacidad de llevar a la gente a Cristo, pero no saben criar. Llevarlos llevan, después los pierden. Porque no los continúan, no los cuidan, no los aman. No, le dan el mensaje de la salvación. Ya está, ahora arreglátela como puedes. Mire, un bebé recién nacido lo deja en la plaza y dice, arreglátela como... Chao, se viene el primer perro que viene y se lo come. Mire, yo creía que iba a ser un buen padre. Cuando era joven, tenía ya por 19, 20 años, me compré 3 tomos del doctor Escardó, me acuerdo. Porque digo, un día me voy a casar y quiero ser un buen padre. Los libros se titulaban Mis padres y yo, y me los comí todos, cómo criar, cómo enseñar, cómo dar ejemplo, bla, 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 bla. 3 tomos así. Como a los 5 o 6 años me entero que este se separó de la señora, abandonó los hijos. Digo, este que escribió tanto, no lo vivió, un desastre. Y yo creí que iba a ser un buen padre, me senté cuando era soltero, ¿no? No tengo nada contra los solteros, pero tampoco se vayan los solteros, síganme escuchando. Cuando uno es soltero y ve los hijos de otros, pero mira, si fueran hijos míos, yo los agarraría y le haría así, qué sé yo. Encima por ahí le quiere enseñar a los padres. ¿Y cómo lo deja hacer esto, nenes? ¿Por qué no le agarra un chupetito así, la colita, Dios acá? ¡Pa, pa, pa! Le quiere enseñar a ser padre.
Y yo era de eso, que decía, ya ustedes no son hijos míos porque si no... Cuando fui padre no sabía qué hacer con los míos. Más, eran súper activos. Mis dos nenas, que fueron las primeras, cada 2 por 3 venía un diácono y decía, va a tener que hablarle, pastor. Se salvaban porque era el hijo, las hijas del pastor. Eran terribles. Después cuando vino Juan, como las nenas ya eran grandecitas, las cuidaban ellos. Así quedó el pobre nene. Súper activos. Claro, cuando uno todavía no tiene la experiencia, es como una tribuna de fútbol. Cuando los simpatizantes empiezan a gritarle a los que están jugando. Pantadura, mira lo que hiciste, vos tenías que haber hecho así, así. Y viene el técnico y dice, usted en vez de meterlo a fulano, ¿por qué no lo metió a sutano? Quedamos mal, así no, los que están en la tribuna. Pero si uno los baja de ahí y lo pone en el campo de deporte, no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque hay que estar ahí. De afuera se ve bárbaro. Y el que no tiene hijos espirituales, el que no cría hijos, no sabe. No sabe lo que es criar un alma, no sabe lo que es discipular. Por eso el Señor decía, ir y hacer discípulos. ¿Cuántos tienen discípulos de ustedes? ¿Están discipulando? No quiero ni ver. Si no tenés hijos para criar, no vas a entender a tu pastor. Si no tenés hijos, si no estás criando hijos espirituales, no vas a entender a Jesús. Si no tengo hijos para criar, no voy a entender a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Padre y Jesús es Hijo. ¿Cuánto hace que es creyente? No me digan, piensa. ¿Cuántos hijos espirituales ha formado y ahora ya caminan solo y está formando otro, está criando? Está criando. No me lo digan, mejor no me lo digan. Por eso Dios creó la familia, hermanos. Dios creó la familia para que los hombres aprendieran a ser padres, las mujeres aprendan a ser madres y los hijos aprendan a ser hijos. Para que podamos comprender a Dios, que es un buen padre. Porque a veces cuando uno no tiene la experiencia de la paternidad, muchas veces se enoja con Dios. ¿Por qué Dios me permite que me pase esto? Así dicen nuestros hijos. Papá, pero no veo lo que me está pasando. Y el padre dice, es necesario que lo pases. Yo quiero esto. Momentito, cuando hagas esto, yo te voy a dar esto. Cuando uno es padre, comprende mejor a Dios. Qué paciencia la de Dios. Y cuando tenemos hijos espirituales, mamá mía, cuando son recién convertidos, son como los bebés. Rompen los vasos, meten los dedos en el enchufe. Estamos a los altos. ¿Cuántos han leído la carta de Primera de Juan alguna vez? ¿Han leído? En la carta Primera de Juan, que fue el discípulo del amor, él habla a los 3 niveles espirituales. Y dice, les escribo a vosotros, hijitos. ¿Lo ha leído esto? Luego dice, les escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Les escribo a vosotros, padres, no seas ásperos con vuestros hijos. Está hablando no a distintos niveles de edad, está hablando a 3 niveles espirituales. Está hablando del espíritu, del crecimiento. ¿No? Claro, es fácil criticar al pastor, pero ¿cómo el pastor no actúa, che? Fíjate lo que anda haciendo este hermano. Alguien le tiene que decir algo y tiene que ser el pastor. ¿Y por qué no se lo decís vos? Y no, ya no, el pastor ¿para qué está? Pero mirá lo que hizo.
compró un ventilador en vez de comprar aire acondicionado. Criticar al pastor, criticar al anciano, criticar al hermano mayor, al colaborador. No, me voy a cambiar de célula porque este hermano mayor no me saluda cuando llego. Cuando uno está criando hijos espirituales recién se da cuenta y dice, pobre pastor, mamá mía. Cuando se le empaca uno de la célula y no quiere venir y usted lo tiene que ir a buscar. Y dice, no, que me venga a buscar fulano de tal que... si no, no voy. Y allá va fulano de tal con la leche espiritual, la mamadera dice, perdóname, qué sé yo, y lo trae. Me tuvo que pedir perdón. Agrandado como botín de payaso. Por eso el apóstol Juan dice, hijitos, jóvenes, padres. Está hablando, la Biblia siempre habla a padres, no a sargentos. ¿Vio? Porque hay padres que son medio sargentos. Que sepan amar, disciplinar, que sepan perdonar. Y también el padre que sepa reconocer cuando reta y no tenía que retar. No sé si alguna vez le pasó esto, papá o mamá, que después uno le tiene que pedir perdón al hijo. Un día estábamos en una iglesia en Palermo y el pastor estaba predicando del amor y del amor. Y el hijo de él era terrible. Se cruzaba, andaba a los gritos. Y el padre, mientras predicaba, como era el hijo del pastor, nadie lo tocaba, pero el padre iba juntando. Y él seguía predicando. Bueno, hermanos, vamos a cerrar los ojos. Nadie abra los ojos. Vamos a estar unos 10 minutos en silencio buscando al Señor. El pibe. Cuando todos cerraron los ojos, se bajó el pastor y lo agarra al pibe de la oreja. Y le habla al oído y dice, ni abras la boca. Y lo lleva para allá, para afuera. Y antes de salir, vivísimo el pibe, dijo, acá cobro. Salgo de acá y cobro, pero... Entonces, en el silencio, porque el pastor dice, en silencio, ojos cerrados, grita, no me pegues, papi. Todo el mundo abrió los ojos y él lo estaba acariciando. Porque había predicado del amor. Lo quería matar, claro. Pero bueno. Criar hijos espirituales, hermano querido. Si usted no tiene la capacidad de engendrar como una persona normal, hay personas que no pueden engendrar hijos, pero sí pueden criar. ¿O no? Agarre un creyente y tómelo y ayúdele a crecer, a criarlo, a cuidarlo, a aconsejarlo, a soportarlo, a sostenerlo, no a matarlo. Cuarto, en estos minutos que nos quedan, otro motivo de que nos impide crecer es escuchar siempre lo mismo. Que esto ya lo vimos en una charla en la primera charla, pero si nosotros estamos escuchando que Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza, esto es la base evangélica. Pero nosotros tenemos que crecer, como dice aquí el libro de Hebreos, tenemos que crecer parejo, no solamente en físico, sino espiritualmente e intelectualmente para Dios. ¿Se acuerda el pasaje bíblico cuando Jesús se les perdió a José y María en el templo? Y ellos lo andaban buscando hasta que lo encontraron. Ahí hay un texto que dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y era un chiquito de 12 años. Ya estaba hablándole a los doctores de la ley porque crecía y decía, pero él era el Hijo de Dios. ¿Y nosotros quién somos? Nosotros somos hijos de Dios. ¿Recibió a Cristo? Bueno, es hijo de Dios. Pero muchas veces, hermano, tenemos miedo a lo desconocido. Que tengamos miedo para entrar a la iglesia evangélica por primera vez es normal, porque nos han dicho tantas cosas afuera. Más, como decía el hermano Antonio, el cura me dijo, y el cura nos dice, el cura dice cualquier cosa para que no se le vayan los fieles, pero
Cuando la gente conoce a Jesús, no quiere ir más a la religión, quiere a Cristo, porque Cristo está vivo. Entonces ese miedo es por causa de que no hemos escuchado la palabra de Dios. Nos han escuchado un ritual. A ver, ¿cuántos vienen de la Iglesia Católica? Y no digo que los católicos no sean salvos, ¿eh? Algunos van a ser salvos. Como algunos evangélicos van a ser salvos, otros no. Uno va a la Iglesia Católica y entra en un ritual. Lo único que hace, no participa, no se lee la Biblia porque le habla en latín. Y por ahí uno pasa el que da cátedra y lee la Biblia en español, pero nadie lleva Biblia. Y por ahí dice que el Señor sea con vosotros, y la congregación dice, y con su espíritu. Entonces, es la participación con su espíritu. Y cuando llega a casa, viene con el ritmo, y los que están en casa dice, ¿qué tal? ¿Fuiste solo? No, con su espíritu. Venimos con el ritual. Rezamos 30 Ave María y 5 Padre Nuestros. Y lo rezamos ya como, lo repetimos como si estamos cantando una canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, en 2 tonos. 2 tonos. Ave María, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Pero sirve para vocalizar, porque el trabalengua, todo eso sirve. El crecimiento nuestro, no solamente, hermanos, debe ser que nos empiezan a salir canas, que empezamos a ser más grandes, que el crecimiento tiene que ser espiritual. Díganme un amén. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido. Y cuando dice el corazón, dice al espíritu y a la mente del hombre. No tiene idea el hombre de las cosas que preparó para los que les aman. Pero ese mismo texto tiene un contexto que dice, pero Él nos la reveló por el Espíritu. Es decir, que hay cosas que todavía no hemos visto, ni hemos oído, y que el Espíritu ya las reveló, la tenemos que recibir, nos tenemos que meter en la altura para recibir esas cosas, para poder crecer, hermanos. ¿Amén? Y Pablo dice, los que hemos alcanzado madurez, quiere decir que algunos no la alcanzaron. Dice, los que hemos alcanzado madurez, hablamos la palabra en misterio. Y le estaba hablando a la iglesia. Era un misterio para la iglesia lo que estaba diciendo porque no entendían papa. No habían crecido. Hablamos misterio, dice, hablamos en sabiduría oculta para el mundo, pero no para los hijos y las hijas de Dios. Que ningún sabio de este mundo pudo entender. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales hay que entenderlas espiritualmente. Usted puede tener un bocho así, sombrero número 5, y tener una mente chiquitita así que un gorrión se la come de un piquito. Mire, Pedro había caminado 3 años y medio con Jesús, el apóstol Pedro. Caminó con él, vio milagros, escuchó las enseñanzas, recibió el Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo. Y un día, ya cuando el Señor se había ido y habían quedado los apóstoles, Pedro era el jefe de los apóstoles hasta que apareció Pablo, ¿no? Pero él era el que manejaba todas las cosas. Un día estaba ayunando y orando en la terraza y de pronto Dios le da una visión. Le muestra un lienzo y del lienzo sale una voz que dice, Pedro, mata y come. Y Pedro venía del judaísmo, que no se puede comer lechón, que no había que comer morcilla, que no había que, no sé, que no había que circuncidarse, había que circuncidarse. Y empieza a ver todo eso y dice, no, jamás yo comeré algo que sea inmundo, porque los judíos no pueden comer lechón. 3 veces le habló el Señor, le volcó el lienzo, le mostraba a los chochán lindos ahí. No, jamás mi boca va a... No, y no lo pudo convencer. Era más fuerte la tradición que la experiencia que tenía, que el conocimiento que tenía, que la enseñanza que tenía. La tradición no la pudo romper. Mire, le fue más fácil a Dios hablar con Cornelio, que era un italiano, un creyente común. Le dijo, Cornelio, mira, andate hasta tal lugar, hay un señor que se llama Pedro, hacelo venir que él te va a hablar de mi hijo. Bueno, el Señor se levantó y lo fue a buscar. Este fue más rápido de entender que el apóstol. El apóstol tenía el título,
Cornelio fue obediente, entendió y salió como chifle. ¿Por qué? Porque no tenía tantas tradiciones como el otro. Usted va a ver que cuando alguien viene de una religión le cuesta entender el Evangelio, pero cuando alguien no conoce a nadie y conoce a Jesús, ¡chao!, se enamora de Jesús y no lo saca más nadie de Cristo. ¿Por qué? Porque no tiene tradiciones. Y todo lo que escucha se lo come, sabe cómo se lo come. Vamos a concluir porque tenemos que ir a comer, pero mire, no tengo pizarrón acá, míreme. Vamos a hacer un cuadro acá. En este cuadro está toda la religión católica. Vamos a hacer un cuadro para acá. Acá está toda la religión bautista. Vamos a hacer uno perpendicular así. Acá está toda la religión sabatista. Acá vamos a poner todas las doctrinas pentecostales. Si usted quiere sacar a estos del cuadrito, no. Lo nuestro es esto. Si nos quieren enseñar algo de allá, no, yo ya estoy acá. Y por años, hermanos, no se podían sentar los pastores bautistas menonitas que son fundamentalistas en la Biblia. Se peleaban. Últimamente me están invitando a mí que les vaya a predicar y se juntan. Bautistas, pentecostales, evangélicos, la cuadrangular, los hermanos libres, una lista de denominaciones. Estábamos predicando por allá en Bahía Blanca y me dice el pastor, hoy es Pentecostés, pastor, el que me invitó, predique del Espíritu Santo. Digo, pero acá hay hermanos bautistas, hermanos adventistas, hay hermanos libres. No, dele con todo, dice, tienen un hambre del Espíritu. Y bueno, entonces empecé a predicar y pasaron todos a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, algo está rompiendo el Señor. Así como los otros tienen que estar abiertos, nosotros también. No que venga un testigo de Jehová a decirnos lo que tenemos que hacer, porque esto está más retorcido que... O los mormones que se casan acá con una mujer y se casan con otra para el cielo, no sé, tienen una cosa medio rara. Pero... Ahora, el cuadro de cada uno no es importante, hermano. Lo importante es el cuadro de Dios. ¿Qué es lo que piensa Dios? ¿Qué es lo que sabe Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Ahora, si usted es católico, es bautista, y se sienta acá, yo me voy a sentar al lado suyo y le voy a decir, mire, nos vamos a ir al cielo si tenemos a Cristo. Si tenemos a Cristo nos vamos al cielo. Los demás, cada uno está con la doctrina pero el que nos salva es Jesucristo. No son las doctrinas, sino Jesucristo. Es una persona. ¿Amén? ¿Qué será? Cuando lleguemos al cielo le preguntamos a Jesús, ¿qué es el Padre? ¿Es bautista, menonita, católico? No. Hasta hay cuentos de cuando llegan al cielo, uno hay grupos así. Alguno lo fabricó, por supuesto. Voy a terminar con esto, mire. Cuando uno es padre, tiene un hijo mayor con el que juega ajedrez. A mí el ajedrez no me gusta, nunca lo aprendí porque pasan tantas horas sin mover, están ahí, parecen embalsamados. Y después de media hora dice uno, ¿a quién le toca mover? Porque ni saben ya. Pero bueno, yo veo que es un juego para intelectuales, pero a mí no me gusta. Pero hay padres que tratan, si al chico le gusta, juegan al ajedrez. Y con la más chiquita juega al veo. Veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué cosa? Maravillosa, ¿qué color? Amarilla. Un día jugaba con mis hijas, esto no sabíamos qué hacer para entretenerlas. Y estaban aprendiendo los colores. Entonces la rubiecita de Deborita, eran las dos chiquititas, estábamos todos en la cama, a los chicos les encantan la cama de los padres. Y le tocaba a mi hija, a Débora, y dice, veo, ¿qué ves? Un color. ¿Qué color?
amarillo. Y nos matamos con mi esposa buscando en la habitación, no encontrábamos nada amarillo. Digo, pero hija, bueno, nos damos por vencido. Después había una prenda, para el que no adivinaba había una prenda. Bueno, nos damos por vencido, dice, el pelo de mamá. Y mi señora en aquel entonces era morocha, ahora es rubia. El pelo de mamá, pero nena, no tiene pelo amarillo, mamá. Bueno, se le habían mezclado los colores. Ahora, hermano, el padre juega al ajedrez con este y con el otro juega al veo-veo. Pero este no quiere jugar, el mayor dice, que esas pavadas, yo no sé. Y el más chiquitito dice, no entiendo nada. No. Entre ellos se pelean, pero el padre juega con este y juega con el otro. ¿Por qué? Porque los ama a los dos. Y tiene una grandeza que todavía los hijos no la tienen. Entonces, cuando uno crece en el Señor, ya no comienza a ver tantos defectos, tantos problemas. Uno comienza a tener amor. Y quiere ayudar. ¿Y sabe qué pasa? Si el otro no le alcanza a entender y se enoja, ¿qué hace el padre? Se calla porque dice, si le hablo lo mato. Entonces, se calla y ya va a llegar, ya va a entender. Es lo que hace Dios. Usted va a encontrar en Sofonía que dice, callará de amor, callará. Dios calla muchas veces. ¿Quiere crecer? Tenemos que vencer las tradiciones. Tenemos que anhelar aprender más y tenemos que llegar a entender, hermano querido, anóteselo en sus notas, tenemos que saber lo que Dios quiere hacer hoy. Tenemos que entender lo que Dios está haciendo hoy. Tenemos que llegar a comprender qué es lo que Dios quiere hacer hoy. Porque a mí la Biblia me habla de la mujer samaritana, del ciego Bartimeo, de los 10 leprosos. Eso es algo que Dios hizo hace 2000 años, pero Dios está vivo. Oiga, está vivo. Entonces, cuando uno tiene el discernimiento de conocer el bien y el mal, se da cuenta que Dios lo va guiando y uno sabe lo que Dios quiere hacer hoy con usted cuando se levanta a la mañana. Estoy seguro que usted dice, saca triqui, tengo que crecer. Yo me levanto a la mañana, estoy perdido como turco en la neblina. Bueno, va a llegar un día que va a tener una comunión tal, va a saber cómo. Entonces tenemos que crecer. Amén. Y hay que romper tradiciones. No. Mire, lo que está pasando acá cuando yo digo, hermanos, se terminaron ahora los domingos a la tarde y hay un silencio. Eso es tradición. Yo toda la vida vine los domingos a la tarde, pastor. Así que voy a empezar a venir los martes y los jueves porque yo vine el domingo a la... Y por eso no viene a la mañana y se la va a perder, Pero ¿eso qué? Tradición. Con mi esposa nos convertimos en una iglesia que solamente había a la mañana. Y después comenzaron a hacer culto a la tarde. Y después los jóvenes hacían culto los sábados. Y tuvimos que aprender. Y hay cosas, por ejemplo, cuando son cultos de jóvenes dicen los grandes, no, es para jóvenes, ¿qué vamos a ir nosotros ahí, los viejos? Dicen otros calificativos. ¿Qué vamos a ir nosotros? Al contrario, mire, mi mamá no se perdía culto. Y si los cultos de los jóvenes me gustan más que los de los grandes, decía mi mamá. Y se venía al culto y dice, qué lindo que estuvo. Claro, estaba enamorada de Jesús. No se quería perder nada. Pero las tradiciones dicen, no, yo toda la vida fui al culto de la tarde. Por ejemplo, ¿cuántos saben qué día tomamos la Santa Cena acá? Cuando yo le paso al segundo domingo del mes, porque algunos vienen para la Santa Cena, creen que tomando la Santa Cena ya está, le dura para toda la semana. Pero le cambio la Santa Cena y dice, ¿cómo puede ser? Uno hace un sacrificio para venir y resulta que la Santa Cena no tiene. La tradición no va a crecer jamás, va a estar ahí.
Cristo tiene cosas nuevas, hermanos. Él es maravilloso. Él quiere darte revelaciones, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Ponte de pie, vamos a orar. Gracias, Padre querido, gracias, mil gracias. Gracias. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a crecer. Señor, quiero romper todo obstáculo que no me permite crecer. Estas estructuras que tengo en la cabeza, que si no paso por ahí, parece que no recibo bendición. Si no me siento en el mismo lugar, no recibo bendición. Si me cambian el horario del culto, no recibo bendición. Señor, ayúdame a romper las estructuras. Porque tú estás vivo. Y tú tienes cosas grandes, maravillosas. Cada mañana tus misericordias son nuevas. No eres un Dios rutinario. No eres un Dios que quiere que la iglesia se aburra. Tú tienes novedades para cada día. Tú eres maravilloso para nosotros. Ayúdanos. Bendícenos. Ayúdanos a criar hijos espirituales. A traer almas y a criarlas, a afirmarlas, a establecerlas, a plantarlas, a que se agarren de ti, a que te conozcan a ti. Ayúdanos, Señor, porque estamos como animalitos de costumbre que si nos sacan del cuadro ya no nos gusta. Bendito sea el Señor. ¿Cómo es este coro? ¿Saben? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué no oramos uno por los otros? Tómese de la mano antes de separarnos. Esta mañana, Señor, yo necesito de mi hermano. Mi hermana necesita de mí. Porque tu palabra dice que los dones del Espíritu Santo están repartidos en la iglesia. Y aquí hay hermanos que tienen dones de sanidades, otros que tienen dones de fe, otros dones de milagros, otros dones de revelaciones, de sabiduría. Así que en esta mañana, Señor, te ruego que esta mano que tengo tomada de mi mano, tú la bendigas. Si tiene algún problema físico, sánale, Señor. Completamente, desde la mollera hasta los pies. En el nombre de Jesús pido que salga de acá libre.
para que pueda crecer en libertad, en alegría, en gozo, para que su preocupación sea crecer en Dios, en conocer más a Dios, en servir a Dios, en entender mejor a Dios. Bendícele, Señor. Te pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús la declaro y lo declaro libre, bendecido y próspero. Amén y amén. Amén. Bendiga a su hermano, bendiga a su hermana.